Y ya como aparece aquí con el 965. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí en esta plática que vamos a tener este día, salud emocional y estrés infantil en cuarentena. Estoy muy contenta de verdad de compartir esto con ustedes. Como se los hemos dicho siempre, nos debemos a todos ustedes y lo que hacemos es traer un granito de arena en toda en toda esta evolución que estamos viviendo todos y lo que nosotros podamos aportar y sea de beneficio para cualquier persona, estamos muy contentos con eso. Así es de que, bueno, les voy a presentar a la doctora Engracia Chávez Muñoz. Ella es médico homeópata, especialista en medicina biológica, ozonoterapia y homeopatía. Es especialista también en nutrición celular y en enfermedades autoinmunes. Especialista en manejo de las emociones. Tiene más de 40 años de experiencia. Ella es fundadora de la Clínica de Medicina Biológica Biocell Medical Center y Ozono Dental Medic, fundadora y catedrática del Instituto Formativo Biocell. Bueno, pues sin más, los dejo con la doctora Engracia Chávez. Pongan muchísima atención, tomen notas, anoten sus dudas y si al final tenemos tiempo, por supuesto que vamos a resolver sus dudas. Buenos días, ¿cómo están? Aquí, bueno, yo encantada de poder estar nuevamente dándoles aquí un poquito de información valiosa para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, realmente es un tema que ahorita vamos a tocar, que es pues muy sensible porque lo que está pasando en la clínica están llegando, no saben la cantidad de pacientes que estamos teniendo ahorita con este problema de ansiedad y depresión en niños, pero no nada más en niños, en adolescentes y en adultos, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando algo muy interesante, que es como, ¿por qué? ¿Por qué es que estamos en un momento dado teniendo las emociones que tenemos cuando en un momento podríamos estar pensando en que si nosotros, es como nosotros vamos a observar cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas, ¿no? Ya sea desde dentro de la casa, estoy hablando antes de la pandemia, desde dentro de la casa, antes de la pandemia, donde ¿qué pasaba en mi vida? ¿Qué pasaba con mis hijos? ¿Qué pasaba con mi esposo? ¿Cómo es que podríamos pensar en que si nuestra vida estaba equilibrada, si nuestra vida era la vida de nuestros sueños? Entonces aquí es importante poder hacer hincapié en un antes y en un después,
¿sí? Porque a final de cuentas es como las enfermedades, ¿no? Crónicas. Cuando empiezan a haber síntomas, los síntomas no quiere decir que apareció la enfermedad de repente, ¿sí? O sea, ¿a qué voy? No es que de repente apareció la ansiedad, no es que de repente apareció la depresión, ¿sí? O sea, este es un tema que tiene que ver desde antes de nacer. Y ahorita lo voy a ir desglosando para poderme dar a entender mejor. Y vuelvo a repetir, es como hacer este hincapié donde una enfermedad crónico-degenerativa se generó desde dentro del vientre de la mamá cuando estábamos formando, ¿sí? Ok, las enfermedades emocionales es lo mismo, se empiezan a gestar desde dentro de la madre. Y bueno, en la medida que yo voy a ir hablando, vamos a ir como deshaciendo, ¿sí? Un cable, ¿no? En diferentes cablecitos para poderle dar más forma a lo que hoy están pasando muchas familias, a lo que hoy están sintiendo muchos papitos, a lo que hoy está sintiendo todos estos niños, nuestros adolescentes, y que están destapando una cantidad de emociones que aparentemente no estaban ahí, pero en realidad este fue como la gota que derramó el vaso, que es lo que quiero ir yo proponiendo en lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Ok, bueno, aquí es como empezar a tener muy claro cómo vamos a cuidar del estrés a nuestros niños en la cuarentena. Y es todo un tema, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy, porque en realidad es cómo vamos a cuidarnos nosotros padres del estrés, porque es lo que va a impactar en el estrés con nuestros niños, ¿sí? O sea, no es que, repito, de repente vino la pandemia y todo cambió y entonces nos estresamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Y bueno, vamos a empezar a hablar, donde cuando de por sí había un tema, tal vez con las emociones de cada uno de nosotros, estoy hablando adultos, estoy hablando niños, estoy hablando adolescentes, pero como que no se veían los síntomas, ¿no? Como que no parecía que hubiera ahí nada, aparentemente todo estaba bien, pero sin embargo, de repente hay un detonante, claro está, donde viene el encierro, ¿no? Es como métete adentro de ti, ¿no? ¿Y qué es lo que nos han enseñado? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que todo está afuera, ¿no? Que las situaciones, lo que queremos, a quien queremos agradar, a quien nosotros, por quien hacemos todo es para agradar a los de afuera. Y de repente, bueno, ¿cómo es que ahora estoy adentro? Y no, es un encierro que, ok, estoy en mi casa, en mi departamento, donde yo viva, pero el encierro también es hacia adentro, ¿no? Es adentro de mí. Entonces, yo, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Estaba yo afuera? Sin embargo, habla de que tal vez no ha estado dentro de mí, donde yo no he estado integrada conmigo mismo, y de repente, al estar encerrada, es como, es una sensación de asfixia, ¿sí? Donde de repente vemos a niños que están teniendo que estar frente a una computadora horas y horas, cuando un niño realmente a lo que va a la escuela es a socializar, ¿no? Donde le pregunto yo siempre a los niños, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Pues son mis amigos, ¿no? O sea, el recreo. Entonces, de repente, pues ya no hay amigos, ya no hay recreo. Entonces, como que, a ver, no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Dentro de la estructura mental de los nenes. Y bueno, la otra es que en la escuela, pues claro, está la parte donde tienen la clase de deportes, que vamos a pensar que en la clase de deportes es, pongamos, 1 hora, pero en realidad lo que los niños dan es que suben las escaleras o bajan o se mueven, ¿sí? O sea, están interactuando constantemente, y donde las clases eran presenciales, donde estaba un ser humano enfrente de ellos dando una lectura, donde ellos podían estar integrándose, aunque de por sí naturalmente a los niños les cuesta trabajo concentrarse, pero bueno, había todo un ambiente donde todos era como seguir la norma y todos estamos atentos, ¿no? Entonces como que la energía, la vibración estaba ahí, donde todos estaban en el mismo, digamos, canal, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces metemos a estos nenes, a nosotros mismos, en pantallas donde estamos, las pantallas están mandando una parte magnética que está contrarrestando con nuestra propia biología, donde está interceptando y neutralizando muchas reacciones y donde estamos de repente absortos, en donde la pantalla nos está mandando una cantidad de radiación, ¿no? Que cuando el niño está todo el día en la escuela, pues no está recibiendo esa radiación. Ahorita sí está recibiendo la radiación y aparte el cerebro sí la está recibiendo también. Entonces eso bloquea, ¿no? Ahora se habla mucho de estos niños que nacieron después del 2007, que les llaman estos niños que tienen 13 cables, ¿no? Que es como que tienen una apertura más hacia poder entender el universo, y que hablamos de niños que de repente pues no las entendemos. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver mucho más allá de lo que nosotros, porque nosotros tenemos otra estructura mental y cerebral, neurológica. Entonces tenemos niños que pueden ver más allá. Sin embargo, todo esto que es la creatividad, todo esto que es la imaginación, se coarta a través de ponerlos frente a una pantalla, ¿no? Y donde ahora, bueno, vamos a hablar un poco más de lo que son las redes sociales, de lo que son todos los videojuegos, todo esto, que la idea es ir sacando a los niños de ahí. Y con esto que pasó, más bien, es como que, bueno, pues ahora la única manera de poderlos tener como distraídos o que puedan estar como contentos, ¿sí? Es como enchufándolos a lo que son los videojuegos, lo que son las redes sociales, lo que son los teléfonos, ¿sí? Entonces está complicada esa parte, pero ahorita vamos a ir hablando cómo vamos a hacer las cosas que fluyan para que esto no afecte a tal grado, ¿sí? Entonces hay este exceso de pantallas que les digo que es todo un tema que ya existía desde antes, pero ahorita fue como un detonante de que, órale, ¿no? Como lo estamos viendo con los adolescentes. O sea, tengo pacientes donde no duermen y donde se juntan todos los chavos en la noche y están en los videojuegos. Entonces imagínense a nivel neuronal lo que se está cocinando en esos cerebritos, ¿sí? Entonces, esta percepción de lo que está pasando, que los niños dicen, bueno, como que algo pasa porque veo a mis papás preocupados, ¿sí? Porque como que ahora están encerrados y como que se está escuchando mucho noticias donde pues hablan de muerte y de más muerte y de que no, o sea, como que todos nos vamos a morir o como de que qué va a pasar. ¿Sí? Entonces se están generando cada vez mayores niveles de ansiedad y estrés infantil, y esto es, como les digo, como una consecuencia del estrés en los adultos, ¿vale? Bueno, entonces, esta parte de lo que es la ansiedad y la depresión no es algo nuevo, como les decía, ya venían en la consulta viniendo N cantidad, cada vez más pacientes, niños y adolescentes con esta problemática de ansiedad y depresión, que tiene que ver mucho también con la interacción con la familia, ¿no? Que de repente oímos, bueno, pero ahora mejoró mucho la relación con mis hijos y ahora están más relajados y están más tranquilos porque estamos todos en la casa, ¿no? Ahí viene la otra parte, ¿no? Entonces al principio, ok, pues estamos aquí, estamos juntos, pero es como estamos de vacaciones, es algo nuevo y donde podemos convivir más, donde podemos estar más tiempo juntos. Pero sin embargo, ahí empieza a haber esta parte de la ansiedad y la depresión, donde llegan tantos niños a la clínica, hablando antes de la pandemia, con problemas de déficit de atención e hiperactividad, y que eso tenía que ver mucho con llamar la atención de los papás, ¿no? Porque los papis envueltos en su mundo de trabajo, de poder aportar lo que para ellos es básico, lo que para ellos es poder extender todos sus deseos en cuanto a poder darles lo mejor a sus hijos, ¿no? Porque los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora aquí es como la confusión que se ha generado
en cuanto en realidad qué necesitan nuestros hijos, ¿no? Porque esto va a tener que ver en el desarrollo que vamos a ir haciendo, qué necesita un niño, ¿no? Un niño necesita amor, un niño necesita atención, un niño necesita jugar con sus papás, un niño necesita tiempo de calidad con sus papás. Entonces nos enfrascamos en las generaciones anteriores, tanto en trabajar tanto el papi como la mamá, donde los niños empezaron a estar como muy solos y empezaron a sentir, empezaron a ver también esta situación donde los padres económicamente querían compensar el tiempo que no estaban con los niños, ¿no? Entonces, en el momento que no, el niño siente que no están los padres, entonces los padres tal vez dan un aporte económico, tal vez te regalo un celular último modelo, tal vez te doy un iPad, tal vez te doy, no sé, X, lo que ellos quisieran. Y entonces aparentemente se empieza como a, no, pues yo te doy todo, yo trabajo para que tengas la mejor escuela, yo trabajo para que tengas lo mejor, ¿no? Entonces aquí es como poder aterrizar que no hay nada bueno ni malo, simplemente es, ¿sí? Entonces los padres damos lo mejor que podemos, damos lo que podemos, ¿no? Siempre digo, damos lo que tenemos con lo que, o sea, lo que tenemos y eso es lo que damos. Entonces, en la medida, estoy hablando de antes de la pandemia, ¿no? Que se estaban presentando niños con muchos problemas de déficit de atención, de hiperactividad y muchos problemas donde se quiere llamar la atención constantemente a los padres para que volteen a verlo, ¿sí? Entonces, en realidad un niño lo que necesita es ser escuchado, un niño necesita y lo que pasa con nosotros papás es como que tenemos ese tema de que sabemos qué necesita el niño, sabemos qué tiene qué debe sentir, ¿no? Y entonces en este tema de lo que es la perfección, porque vamos a ir hablando de lo que es la perfección, donde los padres si creen que ellos hubieran querido ser o tener X desarrollo, tanto en la escuela como en la parte del trabajo, como en la parte familiar. Entonces a uno dice, bueno, ahora yo quiero que ellos lo tengan. Pero entonces como que no escuchamos a los niños y en realidad a los que escuchamos es a nosotros mismos y esa parte el niño lo resiente, ¿no? Entonces es poder entonces empezar a abrir las posibilidades de decir, bueno, me salgo un poquito de la caja de lo que yo realmente quisiera que fuera mi hijo, porque realmente qué es lo que quiero que sea mi hijo, ¿no? Y tenemos ese tema, quiero que sea exitoso, que tenga una carrera donde él se pueda desarrollar y que sea un CEO de una empresa importante, ¿no? Entonces empezamos a ver qué es lo que quisiéramos de nuestros hijos y los empezamos a formar de acuerdo a esas creencias que tenemos nosotros mismos. Y que empieza a haber el tema de autoestima, que tal vez los padres tenemos en un momento dado esa autoestima bajita, pero entonces decimos, bueno, pero yo lo que no soy, yo quisiera que fueran mis hijos. Y claro que siempre, aquí lo más importante es la intención, la mejor intención que hay hacia darles lo mejor a nuestros hijos. Pero como digo, no siempre es, queremos darles lo mejor, pero no siempre es lo que ellos necesitan. Entonces, cuando estoy aquí hablando de la parte de la ansiedad y la depresión, estoy hablando antes del COVID, ¿sí? Para poder ir relacionando esto con lo que está pasando y con lo que va a pasar, ¿no? Porque a final de cuentas, ahora oímos por todas partes es vive el hoy, ¿no? Vive el hoy, no vivas del pasado, no vivas del futuro, vive el hoy, ¿ok? Y el hoy es lo que va a generar tu futuro, pero el hoy en realidad que vivimos es el pasado y ahorita lo vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, vuelvo aquí a retomar el tema de que la ansiedad y la depresión no es nueva, es algo que ya estaba instalado y algo interesante es que de repente cuando viene esta parte de la pandemia y digamos meten en la casa, ¿no? Estamos en la casa, los padres, los hijos, todos conviviendo, van a surgir muchas cosas. Una es que los padres tal vez su trabajo, dependiendo el tipo de trabajo que tuvieran,
era fuera, ¿no? Y que realmente lo que convivían podía ser muy poquito en la noche, donde no había realmente una convivencia, una plática, una escucha constante, ¿no? Y como que iba a haber siendo una separación y donde los niños estaban quedando totalmente como solos, ¿no? De alguna forma. Entonces, donde era fácil llenarlos con lo que podemos ver en las redes sociales, en la televisión, ¿no? Como que de repente se empiezan a llenar de eso, pero eso no los llena, eso genera un vacío. Por eso es que hay tanta ansiedad y depresión en estos nenes. Algo pasa en los padres que no está llenando a los hijos, pero que no está llenando a los padres, porque la depresión no es de los niños, es también de los padres, ¿sí? Entonces, dentro de los cuadros que ahorita se estamos viendo más frecuentes y que se están observando, es este paso donde a partir de la cuarentena, ¿qué pasa? Primero, como qué emoción, vamos a estar todos juntos, ¿no? Como cuando vamos de vacaciones, que es cuando estamos todos juntos. Pero de repente es cómo empezar a conocernos realmente de una manera diferente, de poder integrarnos en todas las áreas, en la casa, y de repente es como, y las funciones de cada quien como quedan, y en realidad las reglas de la casa, cuáles son los límites, cuáles son los límites internos de los padres, cuáles son los límites internos de los padres hacia los niños. Y este es otro tema. El tema de ansiedad y depresión que tenemos ahora es falta de límites, ¿sí? Los límites internos que no tienen los papitos y que entonces eso es lo que genera la contención en los niños, los límites. Los niños lo que necesitan es romper límites. ¿Para qué? Para poder formarse, ¿sí? Entonces, hablando de cuando los padres empiezan a ser muy permisivos y dan muchas cosas materiales o lo que pueden para poder sentir, ¿no? Esta parte de la culpa de que no están presentes, los niños lo que sienten, lo que perciben es, no me quiere, ¿sí? Por eso es como meterlos en una jaula de oro de repente, pero no tienen lo principal, que es el amor, y el amor es libertad, ¿sí? Y retomando esta parte, yo creo que todo es perfecto, siempre es algo que yo tengo integrado, que cuando pasa algo es, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto para crecer? ¿Sí? Entonces, cuando vemos esta parte donde en la cuarentena se están exacerbando estos pacientes, estas emociones y generando más pacientes con ansiedad y depresión, en realidad, ahorita vamos a hablar por qué, ¿sí? Entonces, vamos a hablar mucho de lo que son los límites, porque esta es una gran oportunidad para poder aprender a integrar los límites internos. Y eso es a través de conocernos. Un momento, estamos arreglando el sonido. ¿Ya me escuchan?
¿Sí? Ok. Bueno, vamos a seguir, perdón. Entonces, a lo que voy es que hoy vamos a trabajar mucho. Este es un masterclass, es realmente una iniciación, ¿no? A poder activar esta parte dentro de nosotros que nos lleve a poder conocernos a nosotros mismos para poder integrarnos y poder tener los límites internos. Nosotros no podemos poner límites a los niños fuera si nosotros no tenemos los límites nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí es un tema súper importante para poderlo ir desglosando, ¿sí? Entonces, ¿qué está desencadenando realmente estos miedos? ¿Sí? Y aquí arranca todo, ¿no? Vámonos desde la esencia, desde lo que es la raíz, desde lo que es en realidad la causa, ¿no? O sea, todo efecto viene a partir de una causa, ¿no? Entonces aquí es cuál es la causa de los miedos que se están generando a través de toda esta pandemia, ¿sí? Que se está activando. ¿Sí se está escuchando? Ok. Muy bien. Entonces, cuando hablo, ¿qué pasa con que se está desencadenando los miedos en los adultos y en los niños? ¿Y qué pasa con los niños? Que en realidad, pues mi hijo, mi espejo. Y si yo tengo miedos, ¿sí? Yo tengo miedos por todo lo que estoy escuchando, lógicamente esos miedos en automático se los estoy transmitiendo a mis niños, ¿sí? Aparte de todos los cambios que se están generando a nivel de cómo vamos a convivir el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a la raíz de los miedos en los adultos. Y, por supuesto, va de la mano con los niños. ¿Dónde empieza todo? Bueno, quien ha estado escuchando las conferencias que damos nosotros en el instituto, hablamos de que somos en realidad mente, cuerpo y espíritu. Es un equilibrio que si se rompe, viene la enfermedad. Y la enfermedad puede ser emocional o puede ser física, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando un paciente llega y tiene síntomas y signos de enfermedades diversas? Que en realidad lo que está pasando es que la mente está impactando y el cuerpo habla lo que hay en la mente, ¿sí? Entonces, la depresión y la ansiedad es una enfermedad que a final de cuentas es el desequilibrio donde la mente también está impactando en el cuerpo, ¿sí? Está generando un desajuste bioquímico a nivel celular. Ahorita vamos a hablar también sobre eso. Las emociones que vienen de los pensamientos, generan esa bioquímica que va a impactar absolutamente en todas las reacciones, en todos los órganos, en todas las células de mi cuerpo. Y si yo soy células, bueno, por supuesto que pues desde ahí está impactando absolutamente en todas las áreas de mi cuerpo. Entonces nosotros le llamamos a un desequilibrio del dinamismo vital, ¿sí? Cuando hay una enfermedad. Cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de enfermedad emocional, o sea, sí estamos hablando de signos y síntomas, ¿no? Que se están presentando ahí. ¿Okay? Bueno, para poderle ir dando forma a todo esto y poder yo transmitirles lo más que pueda integrado, vamos a empezar a ver lo que son los niveles de vibración humana. Porque en realidad a veces decimos, bueno, yo lo que tengo es una emoción de tristeza, bueno, o tengo una emoción de alegría, o tengo una emoción, una ilusión, o ¿cómo me veo yo en el día con mis pensamientos, ¿no? ¿Qué emociones me están generando? Entonces, todo esto tiene que ver con los niveles de vibración, que voy a que cada emoción, fíjense, cada pensamiento, si es un pensamiento de tristeza, es un pensamiento, digamos, negativo, ¿no? Ese pensamiento negativo va a impactar
en mi bioquímica y va a generar un nivel vibracional, ¿sí? Porque somos energía, ¿sí? O sea, eso es algo que no podemos dejar de aceptar, que somos energía. Y la energía pues se transforma y este cuerpo es energía, ¿sí? Pero también la mente es energía, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta la mente en mi cuerpo? Y entonces es cuando vemos, si mis emociones están vibrando bajito, que lo vamos a ver aquí en este cuadrito que tenemos del lado izquierdo, de la mitad hacia abajo, es una vibración baja, donde está la enfermedad, ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedad, también hablamos de enfermedad emocional, ¿sí? Entonces, esa vibración, esa está generando a mis células una bioquímica que me va a llevar hacia sentirme contento o a sentirme triste, que es todo lo que son los neurotransmisores. Nosotros le llamamos los neurotransmisores del amor o del miedo, pero todo viene de la mano. Son pensamientos, esos pensamientos son energía, es la mente que impacta directamente generando una emoción. Esa emoción es energía que impacta en mis células, generando una reacción bioquímica y que de acuerdo a eso es lo que se vuelve un circuito, ¿no? Como una espiral donde todo se está, digamos, un bucle donde se está generando todo esto todo el tiempo. Si yo estoy escuchando todo el tiempo sobre muerte, sobre muerte, sobre muerte, pensamientos de muerte me llevan a una vibración baja. No hay forma de que no. No hay forma de que no. ¿Sí? Pero entonces aquí es, ¿qué le meto a mi mente? ¿Qué dejo que haya ahí para que pueda ir compensando la parte vibracional y que yo pueda generar sentimientos diferentes? ¿No? Entonces ya sé que estamos absorbidos por todo el medio ambiente, por todo lo que escuchamos, por todo lo que vemos, ¿no? Cuando vino la pandemia, que pues, las calles estaban solas, todo era una soledad, era como una ciudad desierta. Eso genera miedo, ¿no? Es como muerte. Claro, eso impacta y nos genera una vibración muy baja, que eso nos va a llevar a una vibración más baja y conectada con pensamientos cada vez más bajos si nosotros no hacemos propositivamente el poder impactar en mi mente nuevos pensamientos, ¿ok? Entonces la idea ahorita en la pandemia es poder llenarnos de pensamientos que nos generen emociones vibracionales hacia arriba, que están hacia arriba de la mitad hacia arriba, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Antes de la pandemia ya existía esto en nuestras vidas, ya existía la parte de la enfermedad, el no sentirme pleno, el sentirme vacío, porque cada vez llegan más pacientes con esa sensación, ¿no? Que económicamente tal vez sí están logrando ciertos avances, pero hay un vacío dentro de ellos, ¿no? Es donde vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Dónde está mi parte interna? ¿Dónde puedo estar ahí seguro? Porque es una conexión con algo, cada quien le puede llamar universo, espíritu, Dios, como le quiera llamar, y ahí es donde conectamos con la energía que le llamamos luz. Entonces, o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Estoy hablando científicamente, no estoy hablando de la física cuántica, que es lo que es ahora, lo que es hoy. Entonces, ya de ahí nos vamos a la parte donde estamos vibrando de una manera, digamos, positiva o una manera negativa, ¿sí? Eso, ¿dónde empezó a grabarse? Desde que estábamos adentro de la mami. Cuando estábamos adentro de la mami, empezamos a grabarnos. Nuestra mente era como la grabadora donde estaba entrando un programa que se estaba instalando. Esta parte donde esta grabación está siendo instalada con las emociones de nuestra madre y de nuestro padre, porque lo que el papá impacta en la mami, ¿no? O sea, porque por algo están juntos, hay una correlación en donde estoy con alguien porque o lo necesito normalmente o hay una codependencia emocional, así funcionamos. Entonces, el verdadero amor es libertad, que bueno, ese es otro tema. Y aquí cuando yo estoy hablando de que los miedos y el origen empezaron ahí,
¿no? Entonces vamos a encontrar niños, estos niños que de repente ya son miedosos de por sí, donde no tienen esa seguridad, donde se sienten con esta parte de no soy suficiente, y viene la parte de la perfección, ¿sí? Donde regreso, donde los padres no obtuvieron o no tuvieron o no desarrollaron algo que tenía que ver con los deseos de sus propios padres posiblemente. Entonces lo que empezamos a generar es como hablar de perfeccionismo, ¿no? O sea, yo como padre sé qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, y eso te lleva a poder, el perfeccionismo, se habla de que es la peor patología porque es como cumplir con las expectativas de afuera, no con las tuyas por dentro. Y ahí es donde empieza a impactar en los niños esa falta de autoestima, donde nunca hacen lo correcto o no son suficientes para lo que los padres esperan de ellos. Y se los digo porque ahorita vamos a ver en un momento toda esa exigencia de perfeccionismo, además enfrente de una computadora. Vamos a ver qué es lo que viene. Entonces, aquí es donde se gesta la emocionalidad de cada persona, ¿sí? Muy bien. Aquí es algo con lo que tengo que empezar para poder ir deshaciendo todo este enjambre, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que soy? Lo que soy es lo que quedó grabado, es el inconsciente que todo el tiempo está viendo lo que está grabado en esa etapa. En esa etapa, si vemos que son los primeros 9 meses donde fue gestado ese bebé, quedó grabado el 50% del subconsciente, que es lo que soy, ¿sí? A partir de entonces, ya los siguientes 7 añitos se genera una grabación de un 45%, o sea que a los 7 años, por eso se habla de que a los 7 años ya eres lo que vas a hacer en el futuro. Claro. Entonces, ese 95% que es lo que eres son los hábitos. Hábitos de pensamiento, hábitos de cómo comes, cómo duermes, y normalmente es cuando vemos, son familias donde como que o padecen de lo mismo, o que dicen en mi familia siempre, no sé, ha habido cáncer, en mi familia hay diabetes, todos son diabéticos, ¿no? Pero tiene que ver con los hábitos, lo que heredamos son los hábitos, ¿sí? Realmente. Y como les digo algo muy importante, y si lo pueden escribir, lo que heredamos son los hábitos de pensamiento, ¿sí? Entonces, estos hábitos de pensamiento es o de miedo o de amor. ¿Qué es lo que quedó grabado en esos 7 añitos desde que fuimos gestados? ¿Sí? Si hay más pensamientos de miedo o ahí se va nivelando, ¿sí? Porque eso es lo que eres, eso es lo que generas cada día con tu vida, ¿sí? Entonces, lo que hoy tú eres, tanto emocionalmente como económicamente, o sea, lo que es la abundancia, es lo que son tus creencias y tus paradigmas, eso es lo que eres, ¿sí? Entonces, la parte consciente, que es la que te dice, ay, no, yo quiero esto, pero no puedo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo del peso. Quiero bajar de peso y hago una dieta, pero luego nuevamente vuelvo a subir de peso, porque lo que soy son hábitos. Y donde tengo que trabajar son en mi inconsciente, en ese subconsciente, para poder generar un cambio interno, ¿sí? Y entonces poder hacer una recodificación de hábitos, que sí se puede, de eso se trata, que es una maravilla, y poder generar algo distinto en mi vida. Entonces, lo que soy hoy, si yo no hago un trabajo interno, no hay forma de que yo mañana sea algo diferente, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, me voy a esperar y a ver si después cambia, ¿no? O sea, a ver si después cambia mi esposo, a ver si después cambia mi hijo, a ver si después cambia mi amiga, o a ver si después cambian mis trabajadores. O sea, no. Lo que somos, es una decisión el poder generar un cambio interno, ¿no? Que eso es lo que eres, ¿sale? Bueno, ¿y por qué hablo de esto? Porque ahorita, ¿no? En este momento de crisis y de caos, porque es un caos, que cuando ya aprendes que el caos es que genera un renacer, ¿no? Desde la formación del universo, entonces es como que te da emoción,
¿no? Entonces, hablando de los hábitos de pensamiento, ¿no? Ok, viene el caos, viene la pandemia, viene mucha muerte. Claro, viene mucha muerte. Tiene que ver con vibraciones. Aquí viene todo lo que es la conciencia colectiva. Es a nivel mundial, ¿no? Hay un pánico a nivel mundial, hay un pánico de muerte a nivel mundial. Eso es una conciencia colectiva a nivel mundial. Ahorita se está hablando de que por favor nos empecemos a unir en pensamientos positivos porque los pensamientos son energía. Es una energía impresionante y de repente ustedes verán cuando tuvieron un evento emocional o tuvieron una junta donde emocionalmente tuvieron que tratar cosas, fue muy desgastante, se sienten más cansados que si se hubieran ido a correr un maratón, ¿no? ¿Por qué? Porque es un desgaste de energía impresionante las emociones, ¿sí? Entonces, regresando a esta parte donde, ¿qué hago con eso que hoy voy teniendo? Bueno, estoy hablando de la pandemia, ¿sí? Entonces, de aquí viene y surge, ok, ya está ahí, y el COVID llegó para quedarse, y vienen en cantidad de cepas que van a mutar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya nos quedamos instalados en la muerte o qué va a pasar? Entonces aquí es un momento de poder hablar qué es lo que mi mente, que voy a permitir que mi mente piense, para permitir que en automático sienta, para permitir que en automático se generen la bioquímica que me va a dar salud o me va a dar enfermedad y fácilmente pues ahí se va la vida, ¿sí? Entonces, repito, no es nada bueno ni malo, simplemente es, y es muy respetable lo que cada quien decida pensar o sentir. Es muy respetable. Cada quien decide cómo. Aquí nada más estamos dando información en la que tú puedes empezar a ver como una lucecita si es que estás viviendo en el miedo, si es que estás viviendo en esa sensación de no poder respirar, de ya no tengo libertad. Bueno, puedes decidir pensar y sentir de una manera diferente. Te vamos a dar algunos tips, ¿sí? Entonces, cuando vemos que la adicción a las emociones se generó en esta parte hasta los 7 años, entonces nuestros niños ahí ya están teniendo esa adicción a esa emoción de qué, pues de miedo, ¿no? Si es que la mami tuvo miedo, si es que la mami tiende a tener esos miedos. Entonces, si la mami empieza a integrarse ella misma a través de liberarse de esos miedos, está liberando a sus hijos. Mi hijo, mi espejo. ¿Sale? Bueno, y esta es la parte que es muy interesante, donde ¿qué es el cerebro? ¿No? Pues el cerebro está formado por neuronas, son redes, que nosotros le llamamos redes neuronales, que se van a estar generando a través de los hábitos de pensamiento, un sentimiento que me va a llevar a una bioquímica y va a expresarse genéticamente. Y cuando yo digo que se expresa genéticamente, es que se expresa o la enfermedad o la salud. ¿Sale? Bueno, entonces a mí me gustaron estas láminas donde se ven las redes, ¿no? Donde te imaginas las neuronas ahí mandándose información, donde se están generando una serie de pensamientos, porque las redes neuronales están generando circuitos que son pensamientos. Entonces ahí en la de en medio, si ven, es un montón de trabajo donde todas se están comunicando, pero de ahí, ¿qué creen? Es una energía maravillosa y de ahí se expande. Y si ven cómo va hacia afuera, se expande. Eso es real en cada uno de nosotros. Y todos no estamos separados, somos uno. Es la unicidad, somos una mente colectiva, porque es momento del despertar, es el momento de poder decir, caray, si mi pensamiento va a influenciar y va a impactar en el universo, en nuestro mundo, en lo que está pasando en la pandemia, es una decisión lo que yo le permito entrar a mi mente para elevar los niveles de vibración y poder ayudar a la humanidad. ¿Sí?
Bueno, entonces, este cerebro que tenemos que está organizado para reflejar todo cuanto conoces, ¿no? Porque ya vimos que quedó grabado y lo que está grabado, así como vimos en la anterior, se expande y entonces es algo interesante porque esa grabación que tenemos en nuestra mente, ¿sí? De lo que quedó grabado desde que fuimos concebidos, esa grabación al nacer, todo lo que vamos viendo es como un escáner. Nosotros tenemos un escáner en nuestro cerebro. Entonces yo todo lo que veo, o sea, lo que yo veo y reconozco es porque lo tengo ahí. Lo que no veo, porque va a haber mucha información que llega y no la reconozco, porque no está en el escáner, no está dentro de mí. Ahí es donde ya nos empieza a caer como el 20 de decir, ok, si yo estoy viviendo en muerte, estoy viviendo en miedo, estoy viviendo en ansiedad, estoy viviendo en depresión, es que algo está pasando acá adentro. ¿Cómo le hacemos para hacer una recodificación y generar nuevos pensamientos para poder escanear de una manera diferente? ¿Sí? Y eso le llamamos recodificar tus redes neuronales, ¿sí? Que son tus redes vibracionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si son pensamientos de baja vibración, entonces así es como tus pensamientos van a estar. O van a estar en lo negativo y en la oscuridad, o van a estar en lo positivo y en la luz. Entonces vamos a ver, ¿no? Llega el paciente y me dice, bueno, realmente suena fácil, pero ¿y cómo le hago? ¿No? Bueno, pues ahí es donde empieza toda esta parte de un trabajo interno, que es nuestra especialidad en la clínica, ¿no? Que hay varios terapeutas donde lo que hacemos es poder acompañar a nuestro paciente a poder recodificar esas redes neuronales hacia una vibración más alta y simple y sencillamente pensamientos positivos, ¿sale? Muy bien. Entonces, en el momento que empiezas ese trabajo interno, que empiezas a escuchar cosas, entonces voy a cuidar lo que le dejo entrar a mi mente, ¿no? Porque está polarizada la información. Hay información sobre lo negativo y la oscuridad y hay información sobre lo positivo y la luz. Si ya me quedó claro y yo quiero poder ver lo que hay en la luz, pero estoy grabada con la oscuridad, entonces empiezo a buscar la forma, como no es casualidad que hoy estás escuchando esta información, empiezo a buscar toda esa información que vibra alto para poderla integrar en mí y entonces generar nuevos pensamientos que van a tener otro nivel vibracional, otro nivel neurológico, una bioquímica diferente y va a impactar genéticamente en mis células, por supuesto. Y genéticamente hablo que los pensamientos y las emociones en un día pueden generar cambios a nivel de los genes. ¿Sí? Aquí me encantó estas diapositivas donde se puede ver lo que son la bioquímica del amor y la bioquímica del miedo. Yo me enfoqué en esta que es del amor, donde lo que con mis pensamientos, con esas redes neuronales que son los pensamientos, que me estoy acercando, que me estoy impactando, que me estoy llenando de estos pensamientos positivos que me van a impactar directamente en esa bioquímica, en mi genética y que por eso se da la curación espontánea, ¿no? ¿Por qué? Porque cambié lo que hay integrado en mí, pero porque lo busqué, ¿no? Entonces vamos a encontrar que muchas personas llegan a enfermedades tipo, vamos a hablar de un cáncer o de una artritis muy severa o de un lupus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está generando ahí? Una cantidad de pensamientos de muerte, ¿no? Entonces viene todo este tema de autodestrucción que impacta en el sistema inmunológico y empiezo a tener una enfermedad autoinmune. Bueno, aquí a lo que voy es que con esto que estamos viviendo, si nos empezamos a llenarnos, trabajamos poder integrar nuevos pensamientos, voy a empezar a generar esta bioquímica, ¿no? Que es la dopamina, que es la serotonina, que son todas estas hormonas, los neurotransmisores de los que les hablo del amor. Para que esto exista, por supuesto, es los pensamientos, pero tiene que ver con los ambientes. Y los ambientes también es lo que comes, ¿sí? Lo que tomas, lo que sueñas,
¿Sale? Muy bien. Entonces, cuando empiezas a pensar de una manera diferente, vas a empezar a experimentar cosas nuevas y vas a empezar a generar nuevas conexiones y nuevas redes neuronales, miles de conexiones nuevas que vas a activar nuevos genes, ¿sí? Y aquí me encantó esta foto donde tu mente, al estar cambiando los pensamientos, está impactando en tu genética. ¿Sale? ¿A poco no es maravilloso? Bueno, a mí me fascina. Es algo que, bueno, sale de todo lo que podría yo describir, ¿no? Entonces, dentro de las recomendaciones que se pueden pensar como efectivas para calmar y dar tranquilidad a los chiquitos, bueno, pues sí, es favorecer espacios donde ellos puedan expresar sus preocupaciones, pero les voy a decir una cosa. Las preocupaciones que tienen los niños son las preocupaciones que tienen los padres en automático, ¿no? Porque es lo que está impactando. Y además, ¿no? Con este cambio donde ahora los papás son los maestros que están ahí y que entonces de repente es complicado donde la relación, como la relación padre-hijo, donde realmente el maestro es el que tendría que tener la responsabilidad de ver cómo está evolucionando ese niño, si cumple, si no cumple, y los padres límites internos, donde de tal hora a tal hora haces esto y lo demás es consecuencia en la escuela. ¿Sí? Entonces, para que se vayan aligerando, ¿sí? Hay que empezar a ver esta parte donde a los niños poderlos ir aligerando, porque ahora está muy fuerte cuando los padres quieren que hagan la tarea perfecta, ¿no? Porque ahora ellos son los maestros, les digo que está fuertísimo, porque además en las escuelas están mandándoles cargas de trabajo impresionantes a los niños, ¿no? Porque antes lo que se hacía en la escuela, de repente ya toda la tarde están haciendo tareas y tareas y tareas, y entonces el niño, ¿dónde está perdiendo la posibilidad de la creatividad y de la imaginación que se genera a través del juego? ¿Sí? Entonces sí, hay que promover, favorecer estos espacios donde los niños tengan la posibilidad de expresar lo que están sintiendo, ¿sí? Y hablar de los temores, ¿sí? Que están teniendo. Y bueno, aquí lo que se sugiere es una tercera persona, un especialista que pueda acompañar a los niños, ¿sí? Entonces, es importante transmitir la información clara y precisa, porque muchas veces, si nosotros a los niños no les decimos lo que es, ellos se imaginan que hay cosas mucho más complejas y que es más allá de lo que es la realidad, ¿no? No saben qué pasa, pero sienten. Es como, aquí es algo bien interesante, es como los secretos de familia, ¿no? Que no se hablan, pero se actúan en las generaciones. Entonces, no hay como decirlo todo, claro, de una manera muy clara, muy simple, pero aquí viene algo también muy importante. ¿Sí? Que es cómo lo vas tú a decir. Es importante primero esperar a preguntarle al niño qué es lo que piensa, qué es lo que siente, que eso yo lo veo mucho en la parte de la sexualidad, ¿no? Que de repente los niños hacen ciertas preguntas y los papás pues se quedan como, ¿qué me está preguntando? ¿No? Y que pueden hacer toda una información de maestría casi, y el niño en su mente hay totalmente otra cosa, ¿no? Entonces hay que preguntarle al niño qué siente, qué le pasa, qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus temores, las dudas que tiene y ser lo más directo posible, ¿sí? Entonces, vamos a hablar con palabras cálidas donde el niño se sienta realmente reconfortado, pero sepa que es algo real lo que se le está diciendo. Y aquí viene la parte de que lo que se va a expresar a través de los padres son las propias creencias de la situación que se está viviendo. Por eso, primero, antes de explicarle a un niño, es importante como que ustedes integren cómo se lo voy a decir, qué le voy a decir, que sea lo que yo siento,
pero muy simple y realmente si lo que yo siento es mi propia percepción y entonces le voy a generar más miedo, ¿sí? Entonces, de ahí viene la parte de la tolerancia, ¿no? A la incertidumbre, la tolerancia a la frustración, que aquí las cosas son, ¿no? Y eso se maneja con los límites, ¿no? Los límites, o sea, de tal hora a tal hora es tarea y de tal hora a tal hora es juego. Y no por consecuencia, porque no se hizo la tarea, te quito el juego, ¿no? O sea, hay que empezar a saber qué pasa, pero hay una consecuencia si no hizo la tarea. Y esa normalmente tiene que ser a través de los profesores, de los maestros, ¿no? Entonces sí está siendo algo interesante todo esto, pero muy, muy enriquecedor, porque es abrirnos los ojos, a ver, ya tengo este problema aquí, ¿qué hago con eso? Porque saben una cosa, ya estaba el problema ahí desde antes, nada más se exacerbó, de verdad. ¿Sale? Bueno, entonces aquí con esta parte de la tolerancia a la frustración es, bueno, hay cosas que se tienen que hacer, porque la vida es así. En la vida se van a encontrar todo eso, ¿no? Y entonces vamos a formar y vamos a favorecer ese desarrollo a la resiliencia, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a bajar la sensación de ansiedad y de angustia? Con contención. ¿Y saben cuál es la contención? Los límites. Así de fácil, les platico. Entonces, dentro de los límites se van a formar rutinas, se van a establecer rutinas muy claras, donde van a tenerse que llevar a cabo sí o sí. Y eso les va a dar a los niños contención. Pero ¿saben qué es lo más interesante? No nada más les va a dar la contención a los niños, se las van a dar también a ustedes mismos. Hábitos y rutinas. Entonces, los hábitos ahora, como están en la casa, como todo está ahí, vamos a ir viendo cómo se generan esos hábitos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa ahora? No, pues que los niños que no están pudiendo salir y que entonces pues ya no van a tener sus actividades que normalmente tenían físicas. Aquí viene la parte de creatividad y de la imaginación de los padres, ¿sí? De que se puede, se puede. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque ya sé que mucho se hace a través del Zoom, siguen teniendo las clases a través del Zoom. Digo, es maravilloso, está muy bien, pero los niños necesitan socializar, necesitan respirar, necesitan ver lo verde, necesitan caminar, necesitan saltar, necesitan correr, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que son las reglas, bueno, es como, pues sí salimos con el cubrebocas, pero sí necesitamos que los niños salgan a correr, que los niños salgan a saltar. Ya se han abierto las albercas, ya se están abriendo los diferentes lugares donde los niños pueden jugar. Yo veo que hay lugares de juego donde ya, o sea, se los llevas al parque, ¿sí? Entonces, acuérdense esta parte del miedo a la muerte, ¿no? Porque no saco a mi niño a pasear porque se vaya a contagiar y es igual a muerte. Bueno, pues todo está acá dentro, ¿sí? Y voy a hablar de lo que es tener un sistema inmunológico apropiado para poder combatir al coronavirus, pero a muchas otras cosas más, para que ustedes se sientan que están teniendo una coraza y que lo que llega tienen con qué poderlo combatir. Y eso les va a dar mucha tranquilidad, les va a relajar muchísimo, los va a poder llevar a concientizar las cosas de una manera diferente, ¿sí? Entonces, aquí también es importante poder sensibilizar a los niños, pero como les digo antes, que a nosotros mismos, porque están habiendo cambios, ¿no? Hay muertes de los abuelitos, se están yendo los tíos, se está yendo mucha gente, ¿no? Entonces, aquí es un tema de poder trabajar emocionalmente lo que es la pérdida y lo que es la muerte. ¿Sí? Entonces es todo un tema donde sí, integrándolo en nosotros mismos y poder entender que no morimos, sino renacemos. Y si empezamos a poder transmitirlo de esa manera, recuerden, lo más valioso que tenemos que en este cuerpecito, que es un tiempo nada más el que estamos, son los momentos, ¿no? Y es algo que repito y repito y repito, que lo único que tenemos son momentos, pero para tener momentos de calidad, este cuerpecito tiene que estar al 100, ¿sí?
¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a dar para que esté al 100? Desde los pensamientos, ¿sí? Desde la alimentación, desde cómo vamos a ver el mundo, ¿sí? Es un mundo que ya cambió, no va a volver a ser como antes. Y si estamos pensando que estamos ahorita en nuestra casa y no podemos salir y hasta que cambie, no va a cambiar, ¿no? Más bien, ¿qué le hacemos a nuestro cuerpo para tener todo ese potencial activo de nuestro sistema inmunológico, que es maravilloso, para que tenga con qué poder con todo lo que viene, con el coronavirus y con todo lo que viene más, ¿sí? Entonces, sí poder acompañar a los niños, pero a través de poder entender que somos perfectos y que tenemos cómo defendernos. Sí tenemos toda la estructura de hábitos de mente y cuerpo y espíritu adecuados, ¿ok? Viene otro tema, ¿no? Que es el sueño. Hablo antes de la pandemia. Sí, o sea, ¿qué pasaba? Pues ya los niños estaban instalados con el celular, con los juegos, con las redes sociales, donde, o sea, dentro de los límites y reglas, a esta hora se recogen celulares, iPads, etcétera, y en las recámaras, por supuesto, no puede haber televisores, no puede haber nada que esté liberando esas vibraciones, ese magnetismo que neutraliza todo lo que es pues nuestras células y genera mucha oxidación, ¿sí? Entonces, en el sueño se genera la hormona del crecimiento y esta no nada más es en los niños, también es en los adultos. No es que de repente digas, pues esa se generó mientras crecí, después ya no, porque es la que regenera. Y aunque seamos adultos, nuestras células se tienen que estar regenerando. Entonces se genera esa hormona a través del sueño, donde se tiene que formar la melatonina y tiene que ser en el horario de la noche, donde no hay luz, donde está la oscuridad y donde nosotros vamos a promover la activación de otras glándulas para que esté nuestro cuerpo reparándose, ¿sí? Toda esa fabricación y desintoxicando en nuestro cuerpo. Todo esto es en la noche. El sistema linfático está a todo, ¿sí? En cuanto al sueño. Entonces, sí, dentro de las reglas es tal hora es la dormida. No hay forma de que no. A tal hora a dormir. Y se los digo también a ustedes adultos, ¿sí? Todos tenemos que tener ese sueño para poder reparar, ¿sí? Es un alimento maravilloso, ¿no? Por eso es que decimos, los bebés, pues el sueño es el alimento, ¿no? Porque están todas las hormonas ahí haciendo que se crezca ese bebé a una velocidad impresionante, generando unas sustancias que no vuelve a generarse después de un año. Ok, luego viene el tema de la alimentación. La alimentación, estamos en casa, entonces, bueno, poder meter dentro de todo lo que es las reglas y límites, ¿no? Donde la alimentación tiene que ser verduras crudas, frutas y proteína de buena calidad de manera importante. Y claro, dar de repente, pues sí, un premiecito, etcétera, el postrecito, pero hay que ver qué tipo de postres. Pero necesitamos eliminar azúcares refinadas, harinas refinadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso oxida. Eso es igual a generar enfermedad, ¿sí? Y bueno, eso todos ya lo hemos escuchado seguramente. Entonces, a cuidar lo que comemos, lo que pensamos y lo que hacemos, nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, yo no puedo integrar hábitos sanos en mis hijos si yo no los tengo. Yo no les puedo poner un plato de verduras si yo no tengo un plato de verduras junto de mí, ¿sale? Y en las verduras y las frutas, ahí viene toda la parte de la alimentación importante, alimentación consciente, que va a impactar directamente otra vez en nuestras células, pero además también va a impactar en la formación de esos neurotransmisores, de esa bioquímica que va a generar las hormonas de la felicidad, ¿sí? Entonces, vamos también a favorecer que tengan un contacto con las personas que pensamos que les pueden hacer su mundo, ¿no? Hablar con los abuelitos, hablar con los tíos, hablar con los primos, con los amigos, ¿no? Favorecer la comunicación.
¿sí? Para que puedan ellos integrarse socialmente. Ahora, dentro de las posibilidades que cada quien vaya viendo, familiares, donde se vayan sintiendo cómodos y donde se vaya permitiendo dentro de la familia el poder acceder a un abrazo, ¿no? A poder tener ese contacto, donde ese contacto lo que está dando son bacterias, ¿no? Y que esas bacterias son las que forman parte de nuestro sistema inmunológico, que nosotros le llamamos la inmunidad de rebaño, ¿sí? Que con toda esta pandemia, pues se limitó, ¿no? Porque ahora pues no nos tocamos, nos lavamos las manos 20,000 veces, usa aguas con cómo se desinfectan sus manitas, porque todos los geles que tienen alcohol, por ejemplo, ese no es para humanos, y cuando nosotros nos ponemos en las manos el alcohol, se va directamente a nuestro hígado, y ahorita estamos teniendo problemas importantes de hígado porque hay personas que ya desarrollaron TOC y entonces ahora todo el tiempo se están lavando y poniendo gel. Tengan mucho cuidado, acuérdense, porque eso habla de miedo, y el miedo habla de pensamientos que generaron miedo, que generaron emociones, que generaron la bioquímica y genera más enfermedad. Entonces, pues estar informados básicamente, ¿no? Entonces, pues la idea es entregar tiempo de calidad para estar con nuestros niños, con todo este tipo de actividades que podemos ser, como les digo, muy creativos, ¿no? Y que les van a permitir a estos nenes distraerse y vamos a generar espacios de conocimiento para integrarlos. Y esto es parte de la educación. Ahí está la educación, ¿no? Donde poder desarrollar esos hábitos de lectura, donde ahora los niños ya no quieren leer. Hay muchos que ya no saben ni escribir porque todo lo hacen a través de los aparatos. Y el cerebro desarrolla diferente a través de la mente y conectar con la mano. Es algo que simple y sencillamente se promueve desde antes. ¿Sí? O sea, este es un tema que estamos teniendo como una problemática y no a partir de la pandemia. ¿Okay? Por eso les digo que son oportunidades, ¿no? Todo esto son oportunidades de poder retomar situaciones que ni siquiera veíamos, porque íbamos en un mundo donde en realidad no vivíamos el hoy, ¿no? No vivíamos el hoy, nada más íbamos en automático, íbamos en piloto automático, accionando lo que hay exactamente en la grabación que teníamos, ¿no? Entonces, es clave tener un discurso de toda la información que se les dé, que sea optimista y positivo frente a lo que se está viviendo, ¿no? Y como esto, saben que antes no teníamos el tiempo para poder tener estos momentos, no sé, pero también desarrollar límites. Es una gran oportunidad para los límites internos, porque antes los papás no estaban, o llegaban ya muy cansados, o con su mente en otro lado. Bueno, vamos a empezar a integrar las reglas dentro de nosotros y que puedan impactar directamente en nuestros niños, ¿ok? Bueno, dentro de toda esta parte de los cuadros de ansiedad que están presentando, bueno, sería muy importante, como les digo, ya de por sí antes de esto estaba presentándose todos estos temas de ansiedad. No saben la cantidad de chicos que llegan a la clínica donde ya no quieren vivir porque ya traen una adicción a la bioquímica de los videojuegos. Está muy fuerte eso, ¿no? Porque genera una adrenalina y un cortisol que cada vez quieren más, que es como la droga. Entonces, bueno, si yo les sugiero realmente que si tienen esa oportunidad, buscar apoyo terapéutico para que puedan tener ese espacio, ¿sí? Estos niños, pero también los padres. Por supuesto, porque estando los papás también emocionalmente manejando las cosas de una manera diferente, integrándose de manera diferente,
pues va a impactar directamente en los niños. Y luego viene aquí el tema del que vengo hablando, de la alimentación, que es darles a los niños un apoyo de nutrición celular, que sería a través de multivitamínicos. Ahorita voy a hablar por qué, porque ya, o sea, de por sí yo veo cómo llegan y pues no le gustan las verduras y nada más esta o nada más esta. Y ahí está toda la gama de minerales y de vitaminas que necesitan para poder formar los neurotransmisores de la felicidad, que es la bioquímica que les puse en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, dentro del apoyo que nosotros podemos tener a nivel celular, entonces, por supuesto, estamos sugiriendo los minerales, ¿sí? O sea, sí tomar un multivitamínico, es importante que no sean vitaminas sintéticas, o sea, que busquen un laboratorio que tenga vitaminas naturales. ¿Por qué? Porque las vitaminas sintéticas lo que van a poder generar es una hepatotoxicidad a mediano y largo plazo. Otra vez es conocimiento, ¿sí? Entonces, buscar multivitamínico que sea grado farmacéutico y que no tenga efectos secundarios. Y también los minerales que sean quelados. ¿A qué voy? Que estos minerales, como que si comieran el brócoli que tiene el calcio, ¿sí? Que tenemos alimentos dentro de las verduras que tienen pues el calcio, el magnesio, etcétera. Entonces, buscar un multivitamínico donde tenga minerales quelados que se adicionan un aminoácido que es una proteína para poder absorberse, ¿sí? Entonces, dentro de la bioquímica vamos a ayudar a poder generar esos neurotransmisores que es la serotonina, la dopamina, a través de darle la vitamina C, ¿no? A través de darles el complejo de la vitamina C, la vitamina D, básicos, no pueden faltar para formar esos neurotransmisores, lo mismo que los minerales, y aquí vamos con algo súper importante que son los ácidos grasos esenciales, omegas 3. Estos omegas 3, digo, en países europeos como Inglaterra, a los niños se les dan en las escuelas los omegas 3 y se habla de que son niños más inteligentes. No, en realidad son niños normales, pero cuando hablé de las redes neuronales, el cerebro, el 60% es grasa. ¿Qué calidad de grasa le doy a ese cerebro para que se genere, ¿no?, la comunicación de las neuronas? Entonces, ¿qué calidad de comunicación le voy a dar a través del tipo de grasa que tenga el cerebro? Entonces, hay que darles, sí, un suplemento de omegas 3, igual que sea grado farmacéutico y que sea libre de mercurio y de plomo de manera básica e importante, porque como son ácidos grasos que se toman de pescados de aguas profundas, con el problema de la contaminación, ahí tenemos ya muchísimos ahora elementos pues de metales pesados. Entonces, buscar uno que sean estos ácidos grasos esenciales, que sean libres, ¿no?, que sean filtrados, doble filtrado de lo que son metales pesados para poder tener la materia prima para formar que las nuevas redes neuronales, los nuevos hábitos, ¿sí? Entonces, no se pueden formar estos sin vitaminas, sin minerales y sin ácidos grasos esenciales omega 3, ¿sí? Los omega 6 ya los tomamos en los alimentos, en los cereales, en los aceites, y esos son básicos, también los necesitamos para generar otro tipo de hormonas. Pero tenemos un desabasto de omegas 3 por el tipo de dieta que tenemos. Entonces sí es muy importante. Y luego la parte de los probióticos, que son esas bacterias maravillosas, preciosas, ¿no?, que nos van a dar una salud mental, digestiva y a todos los niveles, y que van a procurar a nuestro sistema inmunológico. Porque cuando estoy hablando de poder sentir que tengo un caparazón y que no me entra el COVID o no me entra lo que no me tiene que entrar porque tengo las barreras de defensa perfectamente nutridas, hechas y con todo listas para actuar, necesito esto.
No puede ser que no lo tenga, porque además de por sí con todos mis pensamientos, con todo lo que voy escuchando, voy generando que estos neurotransmisores no se formen porque voy haciendo un desabasto de la vitamina C tan solo con esta parte de tener el estrés, ¿no? Estoy oxidándolo constantemente, la vitamina B la estoy oxidando, la estoy liberando y se está yendo y entonces no tengo con qué generar esos neurotransmisores de la felicidad y por eso tanta depresión y tanta ansiedad. O sea, tenemos que dentro de nuestros límites generar dietas sanas en nuestros hijos porque somos lo que comemos, lo que pensamos, lo que tomamos, lo que dormimos, lo que ejercitamos, ¿sí? Por favor. Y dentro de esta educación a distancia, que esta es la situación que estamos teniendo, que es la modalidad que parece que llegó como para quedarse, ¿no? De enseñanza online, pues está representando todo un desafío, tanto para los papás, para los maestros, para los alumnos. Es todo un tema. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Entonces, ¿cómo tener esa creatividad? ¿Cómo poder verlo esto de una manera positiva? Porque de por sí es difícil la concentración en los niños, porque ellos tienen su mundo en la imaginación, es lo natural y les vamos coartando la imaginación. Y hay un actor que es Neville Goddard que dice, Dios es la imaginación, ¿sí? O sea, porque tu imaginación vas a llegar hasta donde lo permita la creatividad, tu imaginación y la creatividad, ¿no? Pero eso tiene que ver con tus creencias, con tus paradigmas, donde estamos coartando a estos niños, donde los estamos limitando y donde todo debe de ser de esta manera, porque tiene que ser perfecto y entonces, pues, lo que ellos puedan sentir o pensar, de repente ya de adultos que tenemos terapias y donde vemos, donde hay grandes problemáticas, vemos que el adulto mismo no sabe ni qué quiere. ¿Por qué? Porque fue coartado desde pequeño. Entonces, otra vez, dense la oportunidad de un trabajo emocional. Tengan mucho cuidado con lo que entra en su mente para poder generar estos nuevos hábitos de pensamiento, estas nuevas redes neuronales y poder dar libertad. Una cosa es límites en amor a los niños, una cosa es el amor en libertad y otra cosa es la perfección y el control. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, es importante, por supuesto, como hemos hablado, establecer rutinas que sean muy claras en cuanto a la parte escolar. Son horas en las que se tienen que hacer, tienen que tener momentos de pararse, tienen que tener momentos donde ustedes también crear estos eventos donde se distraigan, respiren, puedan bajar esa mentalidad del estrés que traen para poder entonces ellos regresar a su actividad, pero otra vez ya relajados y concentrados, ¿sí? Entonces hay que respetar los tiempos que favorecen a que los niños lo hagan y que, bueno, que si no tuvieron en una hora, no sé, que tuvieron que haber hecho una tarea o algo y no la terminaron, no podemos dejar a los niños 2 y 3 horas hasta que lo terminen, porque entonces ya para empezar ni siquiera se están concentrando y están generando una sensación de ansiedad en el niño. Entonces es mejor decir, tienes una hora, ¿no? Es parte de los límites, es la hora que tienes para hacer tu trabajo. Si no lo haces, bueno, pues ya tendrás la consecuencia, ¿no? Tienen que llevarse las consecuencias a través de comunicación con la escuela, porque allá es donde tienen que tener la repercusión, ¿no? Pero como están en la casa y ahora es nuestra responsabilidad, tenemos que buscar el espacio donde no haya distractores, ¿no? Y no poderles permitir que estén con el teléfono, que estén con el no sé qué, no, es donde están, el tiempo que están y punto, ¿no? Entonces, para que puedan ellos no tener esos distractores y puedan cumplir de la manera más adecuada todo lo que son sus obligaciones, ¿vale? Bueno, aquí viene la parte donde estoy haciendo énfasis desde el principio que la prioridad es la salud mental de nuestros niños. O sea, si nosotros vemos ahora en un adulto que quien lo va a hacer exitoso es la inteligencia emocional
o el IQ o lo que haya desarrollado en la escuela. Es la inteligencia emocional. Si nosotros, como les digo, la perfección, donde queremos que haga la tarea, etcétera, como yo digo, como tiene que ser y entregarla perfecta, que la entregue como él puede. Sí, claro, irles poniendo, les digo, los límites y las consecuencias junto con la escuela. Pero aquí viene la parte de no rebasar los tiempos de los niños, porque si no, vamos a entrar en una depresión y ansiedad, ¿sí? O sea, tiene que haber equilibrio en todas las áreas de la vida del niño, pero del adulto también, ¿sí? Entonces, cuando tenemos adultos sanos emocionalmente, sin ir por querer tener hijos perfectos, sin ir por tener hijos de puro 10. Yo no estoy en contra de que si tienen 10, tienen 8, si tienes... No. Yo lo que quiero es poder impactar en ustedes para que ustedes impacten en sus niños, que lo más importante es que sean niños felices. Y cuando hablamos de felicidad es porque hay una integración interna de amor. Lo más importante es que ustedes tengan tiempo de calidad con sus hijos, ¿sí? Y que tengan un trabajo interno para poder encontrarse ustedes mismos y no pedirles a los hijos que sean lo que nosotros no fuimos en un momento dado, ¿sí? Yo a veces les comento a mis pacientes, no es para que lo tomen literal, pero tienen que tener la sensación de alivio, ¿no? No, es que no, y si no entrega, entonces no va a pasar el año, y entonces va a reprobar, y entonces, no, entonces una sensación ya de ansiedad y angustia que tiene el papá. Imagínense la ansiedad que le están pasando al niño, ¿sí? Entonces yo les digo al papá, suéltalo, respira, y piensa que hay exámenes únicos de la primaria, ¿no? Y hay exámenes únicos de la secundaria, y hay exámenes únicos de la prepa. Y hay N cantidad ahora de cursos diplomados donde van a estudiar lo que realmente les interese, ¿sí? La inteligencia emocional va a ser niños exitosos. Y exitosos quiere decir integrar todas las áreas de su vida en equilibrio, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con lo que estamos exigiendo, pero con lo que nos estamos exigiendo también nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, dentro de los consejos que se les pueden dar a los papitos, estos papitos donde por supuesto están sometidos a un estrés muy importantísimo en esta nueva situación, donde tienen a los niños en la casa, pero tienen que trabajar a distancia, ¿no? Porque ya están trabajando en la computadora, pero la educación es a distancia de los niños y aparte cargan con las labores domésticas, porque en muchos casos si tenían pues apoyo doméstico, pues de repente pues ya no puede venir el apoyo doméstico porque el COVID puede entrar a mi casa. Tengan mucho cuidado, les repito, aguas con esos pensamientos, aguas con todo lo que están haciendo, con todo lo que están pensando, claro que sin salirse de las normas, pero ¿cómo puedo hacerlo de una manera diferente, pero que no me afecte mi vida? ¿Sale? Entonces, esto es parte de lo que está generando que se destapó todos estos niveles de ansiedad, de angustia y realmente estamos teniendo estados de pánico muy fuertes en muchos pacientes, ¿sí? Se están desarrollando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos papitos que ahora están más saturados? Porque además otra, ¿no? Que los trabajos antes salían a las 6 y ya llegaba a la casa y podía tener las actividades con los niños normales. Bueno, ahora ya no tienen fin, el trabajo puede darles la 1 de la mañana y siguen trabajando. Es una cosa que tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? Entonces, dentro de la clave que estamos hablando es que los adultos aprendamos a separar los espacios en la casa, cada quien su espacio, sin que tengan distractores los niños y horarios, ¿no? Y los horarios, ¿no? Para que podamos nosotros integrarlos perfectamente y poder darles sus espacios de equilibrio a todas las áreas, ¿sí? Entonces, esto va a repercutir directamente, ¿no? En que si están aquí todos encima de mí, etcétera, pues va a repercutir, por supuesto, en la salud mental de todos, porque más si ya están
si ya están sensibilizados, los papás con tanta carga están hiperreactivos, entonces, pues, por supuesto, con los hijos, pues, se van a expresar, ¿sí? Entonces, bueno, parte de los tips es que se ayuden a organizar en las tareas de la casa. No es que la mamá siga haciendo todo o el papá y la mamá, sino vamos a ir introduciendo a los niños en todo esto que es la ayuda en casa entre todos, y dependiendo la edad del niño se le da la tarea, pero es parte de las reglas y de los límites, y tienes que hacer esto porque es parte de las obligaciones de cada uno, ¿sí? Entonces, como adultos, si en un momento nos sentimos saturados, ¿no? Por supuesto, que es lo que les comento, vas a estar más irritable, vas a entrar en ansiedad, en angustia, vas a tener momentos de depresión, vas a estar estresado, y entonces, por favor, es importante que pidan ayuda profesional, ¿no? Según cómo te sientas cómodo. Ahora ya, pues las terapias pueden ser presenciales o pueden ser vía Zoom, como te sientas más cómodo, ¿no? Cada vez están abriendo más estas posibilidades, o que no tienes que ir 2 horas de tráfico para poder tener una terapia, pero sí buscar tu espacio. De verdad, no se la pierdan, porque es la parte de recodificar toda la parte de las creencias, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar la parte interna de nosotros mismos, nos vamos a poder focalizar en nuestras tareas y vamos a poder focalizar a los niños en sus tareas, porque acuérdense que primero debemos estar bien nosotros, porque mi hijo, mi espejo. Y bueno, en conclusión, lo que hoy estamos trabajando, lo que estamos viendo es hacer un renacer a esta nueva forma de vida, donde tenemos que llegar nuevamente al equilibrio de vida, donde tenemos cosas de ganar, cosas por retomar, porque realmente el hecho de esta nueva forma de vida tiene cosas increíblemente buenas. Hay cómo vemos lo bueno de uno, lo bueno del otro, y lo vamos todo integrando, ¿sí? De manera importante. Bueno, pues me encantó poder estar con ustedes. Estoy seguro que al menos algo de aquí les va a llegar. Y nosotros estamos en la clínica listos para poder apoyarlos, ya sea vía Zoom, vía presencial, para poder estar con ustedes y poderlos apoyar en esta nueva vida y poder hacer una recodificación de redes neuronales. Súper. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos aquí algunas preguntas que te voy a ir leyendo. La primera es, ¿cómo manejar las emociones en los niños con autismo, TEA, discapacidad? Ok. Bueno, aquí tenemos todo un tema, ¿no? Por ejemplo, si yo podría hablar todo un tema de autismo, que sabemos que es muy importante porque son niños hipersensibles, son niños muy inteligentes, que captan muchas cosas. Hay grados de autismo, lo sé, por eso voy a hablar de la generalidad, pero bueno, son niños que claro que pueden aprender, que pueden hacer muchas cosas. Entonces aquí sí se requiere de una terapia especial, donde se pueda inducir a la mamá con el niño para poder irles haciendo el ambiente adecuado para ellos. Dentro de lo que yo manejo con los niños autistas de manera importante es la alimentación, ¿sí? O sea, son niños que su sistema inmunológico trae todo un tema desde antes de nacer. Entonces, ese sistema digestivo tiene que estar al 100, entonces no pueden faltar los probióticos, ¿no? Los probióticos, esas bacterias donde nos van a dar esa salud digestiva, porque estos niños necesitamos que tienen normalmente algo que se llama un intestino permeable, y las bacterias suben al cerebro. Entonces, ¿qué tipo de bacterias queremos que suban? Entonces, queremos las que generan la serotonina, ¿no? Las que generan todas estas emociones para que se puedan también relajar, se puedan calmar la noradrenalina, que puedan tener la gama, todos estos neurotransmisores que puedan llevarlos a esa calma. Y son niños que necesitan estructura totalmente, límites totalmente establecidos, ¿no?
Ahora, viene el tema de un niño con déficit de atención. Los niños de déficit de atención, como nosotros los manejamos en la clínica, es sí les damos la nutrición celular, porque prácticamente el 90% de los niños con déficit de atención es una falta de neurotransmisores, donde sí necesitamos generar, ¿no? Como podríamos hablar todo lo que son los diferentes tipos de neurotransmisores. Entonces viene la parte emocional de manera importante, porque son niños que se ha visto que tienen mucha sensación de ansiedad y de angustia y tienen que ver con falta de límites internos de los padres. ¿Sí? Entonces, a los niños con déficit de atención hay que ponerles límites, la alimentación nuevamente, minerales, vitaminas, omega 3 para esas conexiones neuronales. O sea, tenemos casos de niños con déficit de atención donde empezamos a nutrirlos de manera adecuada, donde ponemos los límites, donde los papás tienen una terapia emocional, donde pueden entonces integrar los límites ellos para ponerlos afuera, y es impresionante, ¿no? Como de repente el niño que tiene déficit de atención, pues no tiene ya déficit de atención, son niños que buscan muchas veces esta parte de ser escuchados o ser vistos, y en muchos casos son niños que le llamamos el bote de basura de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños son hipersensibles y captan mucha parte de la patología familiar y recaen en ellos. Son los que antes se les llamaban las ovejas negras. Son niños súper inteligentes que, tratándolos emocionalmente, o sea, ¿qué les puedo decir? ¿A dónde pueden llegar esos niños? ¿Sí? Entonces, pues básicamente es cómo los manejamos y cómo integramos nuevamente límites y una nutrición adecuada. Otra pregunta, otro comentario. ¿Qué pasa cuando es al contrario? Los niños no trabajan ni hacen lo que se tiene que hacer porque a fin de cuentas todos pasan de acuerdo a las normas del gobierno. ¿Cómo manejamos con los alumnos? Ok, entonces desde la parte pedagógica, aquí sería importante, yo sé que ahora no sé qué tan complicado sea el poder hablar con los padres, porque a final de cuentas, yo sé que para los profesores está siendo muy complicado. También tengo maestros que llegan que se sienten como muy presionados y se sienten como muy defraudados, porque dicen, ahora los niños, como no hay consecuencias, pues entonces pues ya no hacen nada, ¿no? Y entonces estamos otra vez en la falta de límites. Ahí es muy importante poderlo trabajar con los papás, porque los límites, a final de cuentas, se ponen en la casa, ¿sí? Y cuando el profesor ya no puede dar una consecuencia, entonces, pues la consecuencia se tendría que manejar desde casa. ¿Sí? Ese es algo complicado, yo lo entiendo, y yo creo que es algo que se va a tener que hablar, va a tenerse que llegar a solucionar, porque pues simple y sencillamente va a tener que ser prácticamente los padres los que están teniendo que llevar todo eso, y entonces ya los padres son maestros, son todo, y de alguna forma pues se le quita la responsabilidad al profesor, pero en este caso, ¿no? Como tú, donde yo me imagino que es muy frustrante, donde sí quieres, pero no puedes, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema donde yo promuevo pues mucho la apertura de poder tener a los padres en un trabajo de límites internos para poder meter, porque un niño que normalmente tiene esa falta de límites es porque hay muchas otras cosas en su casa, no es, o sea, eso es como un reflejo de un niño que no tiene límites internos, por lo tanto que no hay límites internos en los padres, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues de momento son todas las preguntas que tenemos aquí, y yo lo que les quiero decir es que derivado de esta plática tan interesante que nos acaba de dar la doctora Engracia Chávez, seguramente tendrán dudas, seguramente tendrán inquietudes y quisieran ver, como lo ha estado mencionando mucho la doctora, quisieran ver la posibilidad de tener una plática. Bueno, pues yo les quiero decir que aquellas personas que estén interesadas, solo el día de hoy vamos a tener un costo especial en la consulta. Solo el día de hoy
a las personas que se registren, no es que solamente el día de hoy vaya a hacer esa consulta, no. Entonces, les voy a pedir que al número de teléfono del Instituto Formativo Biocel, que es lo apuntamos aquí en el chat, Eli, por favor, es el 5567 386643, con la licenciada Elisa Báez. A ella le dicen, ella los registra y entonces por parte de la clínica nos pondremos en contacto con ustedes para hacer una cita. Y ya les digo, solamente las personas que se registren para esa consulta el día de hoy van a tener un precio especial de la consulta. Ok, bueno, pues les agradecemos muchísimo su asistencia y les pido que estén pendientes de cualquier información que mandemos, que mande la licenciada Elisa Báez, sobre el instituto, sobre las pláticas, los diplomados, los talleres, las consultas, todo lo que estamos haciendo. Como les dije en un principio, es generar nosotros estamos colaborando con el granito de arena que tenemos en nuestras manos para lograr, pues, un mundo mejor, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia y estamos al servicio de ustedes. Hasta luego, buen día.